Bien, buenas tardes de nuevo. Como anunciábamos al principio, hoy es la última sesión de Martes Solidarios en la ETSIDI para este curso 2015-16 y precisamente lo vamos a terminar con una ponencia interesantísima sobre los problemas de calidad del agua en países en desarrollo y en proyectos en desarrollo en particular. Bien, está a cargo de la profesora del Departamento de Ingeniería Mecánica, Química y Diseño Industrial, doña María Teresa Hernández Antolina, a quienes todos conocen también por su asignatura de Medio Ambiente. Su asignatura de Medio Ambiente a varios de los grupos que aquí están. Bastantes. O sea que todos, muchos habéis sido alumnos de ella también en la escuela. Así que ya sin más dilación, porque tenemos el tiempo bien contado, continuamos con doña María Teresa. Muchas gracias, Maite, y te escuchamos. Vale. Bueno, encantada de estar aquí. A mí esto me gusta, la problemática del agua. Entonces, bueno, pues para mí es un gusto estar aquí. Os voy a hablar un poco de lo que es el agua y sobre todo aportar un poco la visión de una persona que no trabaja demasiado en desarrollo, sino que trabaja más bien en temas relacionados con el agua. Entonces, bueno, pues hay diferentes puntos de vista que quiero poneros de manifiesto. Vamos a ver lo que es el agua, la importancia que tiene, las características, tanto del agua normal, o sea, el agua, digamos, limpia, como con agua contaminada. Y después vamos a definir unos parámetros que son lo que se denominan parámetros indicadores de la calidad del agua. Es decir, cómo podemos decir que un agua está contaminada, qué tenemos que medir, cómo lo tenemos que medir y qué valores nos tiene que dar más o menos. Y cuando está alto o está bajo, ¿qué supone? Y por último vamos a ver qué tipos de actuaciones tenemos que hacer, brevemente, y después lo que se entiende por vigilancia de la calidad del aire y algo de calidad del agua y algo de estudios en terreno, ¿vale? O sea que vamos a hablar de lo que se supone, una serie de actividades en terreno, un ejemplo, ¿vale? El agua, todos sabéis que es fundamental para la vida, de tal forma que es soporte imprescindible para la vida. Imaginaros un día sin agua, pues ya no, labores de higiene nada, la alimentación, temas energéticos, o sea, el agua es fundamental. Daros cuenta que una gran proporción de la vida humana, o sea, de el hombre, es agua, ¿vale? Y lo que sí es importante es que tiene que tener una calidad del agua adecuada. Eso es fundamental, no es tener agua, sino tener un agua más o menos con unas características de calidad adecuadas. Esta determinación de la calidad no siempre es fácil, porque a veces la causa de que el agua esté contaminada está claro. Hay un punto de vertido y entonces se ve claro que el agua está contaminada. Pero a veces el origen, es decir, a qué se debe ese vertido, está a gran distancia con respecto al punto donde, digamos, ocurre. Es decir, estamos situados en un punto alejado del vertido y entonces las consecuencias se ven a grandes distancias. Por eso, cuando se debe tratar todos los temas de control de calidad y, concretamente, mejora del sistema, hay que ver un poco los orígenes y actuar un poco en conjunto. Eso es lo que yo os quiero dar, una idea. De no es que sea agua, limpiar el agua, tratar el agua, sino toda una serie de actuaciones tendentes a una mejora continua del agua. Vamos a ver el ciclo hidrológico, aquí lo tenéis, más o menos. Sabéis que el agua está en los tres estados, en forma de la nieve, el agua, el hielo. Puede estar también, digamos, como agua continental, puede estar como agua de mar, puede estar como agua de lago, como ríos, agua subterránea. Todo esto es importante y además lo que quiero deciros es que nunca se habla siempre del agua en un solo medio. Entonces, la facilidad de pasar la contaminación, si tú tienes un agua contaminada, por ejemplo de un lago, es muy fácil que vaya al agua subterránea. O incluso, si tienes un contaminante, el agua está contaminada, se evapora y pasa la contaminación al aire. Luego, las facilidades o la posibilidad de que cualquier problema relacionado con la contaminación del agua se transfiera a diferentes medios es enorme. Por eso siempre hay que hacer un planteamiento integral del asunto.
¿Qué pasa en países, digamos, en vías de desarrollo? Pues una de las cosas es falta de agua, pero sobre todo falta de agua de calidad, porque no es lo mismo tener agua que tener agua segura, agua de calidad. Si vamos ahora a datos estadísticos, vemos que muchísima parte del planeta está contaminado, ¿vale? Entonces, eso es un problema real que, digamos que cada uno a nuestra medida, dentro de nuestras posibilidades, debemos luchar para mantener un medio ambiente adecuado, sobre todo desde el punto de vista sanitario. A mí lo que más me interesa es siempre el tema sanitario, ¿vale? Una de las consecuencias que vamos a tener en el problema de la falta de agua de calidad es problemas de diarrea. Hay muchísimas enfermedades que causan diarrea y gran mortalidad infantil a niños pequeños, por ejemplo, a niños menores de 5 años. Luego, siempre tener claro, falta de agua segura, problemas de salud, ¿vale? Y, tal como lo vamos a ver, siempre las medidas van a ser, digamos, medidas integrales. ¿El agua qué componentes tiene? Pues principalmente es diferente el agua de mar que el agua de lago, que el agua de río. Normalmente, por ejemplo, el agua de mar tiene muchas más sales, cloruros, sulfatos, magnesio, catión calcio, catión sodio. El agua de río, por ejemplo, tiene menos. Aún así, por ejemplo, los lagos tienen más o menos una concentración algo más que en ríos, pero mucho menos que en mar. Si tenemos en cuenta también, por ejemplo, agua salobre, a veces en zonas cercanas al borde de mar, tenemos que el agua está algo, aunque sea agua dulce, hay contaminación por acuíferos y tal, y hay algo de conexión entre el agua dulce y el agua salada, y el agua presenta una cierta, digamos, salinidad, ¿vale? Luego veremos. Aparte, el agua tiene componentes, sólidos disueltos, en suspensión, sólidos en disolución, y también presenta gases. Imaginaros la importancia que tiene el oxígeno en el agua, ¿vale? O, por ejemplo, también otros gases en menor proporción, como puede ser el CO2, pero es poco soluble. Y luego también microorganismos. Eso tenemos que tener claro, que hay microorganismos buenos que van a ser, por ejemplo, responsables de que el agua se pueda autodepurar. Un sistema de agua puede autodepurarse. Sin embargo, en otros casos son, digamos, inadecuados y producen enfermedades. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de la contaminación. ¿Por qué se contamina el agua? Normalmente se contamina porque hay determinadas sustancias, agentes principalmente o físicos o químicos o microbiológicos, que van a alterar la calidad del agua. ¿A qué se debe que esté alterada? Pues, por ejemplo, por vertidos de ciudades. El vertido humano, o sea, de las ciudades, causa problemas de contaminación, pero también, por ejemplo, la agricultura, la ganadería. Muchas veces cuando se ven los ríos hay animales por ahí, con lo cual contaminan el agua. También tenemos que tener en cuenta vertidos, tanto industriales, de minería, de actividades energéticas, dan lugar a la contaminación del agua. ¿Qué causas más o menos hemos visto y qué consecuencias tienen esta presencia de contaminantes? Una de las consecuencias es que el agua pierde su calidad, pierde, digamos, el uso, o sea, ya está menos preparado para el uso que se pueda dar. Si tú tienes un agua salada, pues, o por ejemplo un agua que está contaminada por determinados contaminantes, ya a lo mejor pierde la calidad para poderse beber. O por ejemplo, si el agua tiene digamos, una concentración alta de cualquier elemento, incluso una subida de pH, una subida de conductividad, lo que da lugar es a que ya los usos del agua, ya realmente se pierde la calidad del agua. Otro de los problemas es enfermedades. Las enfermedades transmitidas por microorganismos pueden perfectamente vehicularse por el agua. Y luego también otra cosa, y es que a veces
cuando el agua tiene un exceso de nutrientes, lo que se produce es la eutrofización. ¿Qué consiste la eutrofización? Va aumentando el número de, digamos, de nutrientes, hay algas que crecen y entonces esas algas realmente al ir desarrollándose van agotando, van consumiendo el oxígeno. Y al final, ¿qué vemos? Que la concentración de oxígeno va disminuyendo, con lo cual hay muchas especies de peces o de plantas que ya no tienen la concentración de oxígeno suficiente para vivir. Y poco a poco vemos que van desapareciendo especies. Luego, a veces, ese vertido va, a lo largo del tiempo, va deteriorando el agua y, digamos, va perdiendo su propia capacidad incluso para autodepurarse. Los tipos de contaminantes pues pueden ser contaminación física, imaginaros el calor. Una contaminación térmica origina que la concentración de oxígeno, por ejemplo, es menor y entonces hace que ciertas especies no vivan. Otras veces también, por ejemplo, contaminación por radiaciones. Una central nuclear, se produce un vertido y entonces se contamina, ¿vale? También hay contaminantes químicos de distintos orígenes y naturaleza, pero vamos, debido a sustancias químicas. Y por último, contaminación biológica o microbiológica producida por microorganismos, ¿vale? Son los tres tipos de contaminación. Hemos visto ya la contaminación térmica, la contaminación por radiaciones, ligados a actividades, pues como pueden ser actividades de centrales nucleares, fuentes de energía, vertidos de distintos orígenes que causan un aumento de la temperatura, y la contaminación por compuestos químicos de distintas naturalezas. Vamos a ver, por ejemplo, compuestos orgánicos, hidratos de carbono, hidrocarburos, pesticidas, jabones, o bien compuestos inorgánicos, cloruros, sulfatos, nitratos, nitritos. O sea, todos esos son compuestos que en poca proporción pueden estar en el agua y están bien, pero en concentración excesiva pues pueden ser negativos. Gases. El agua, por ejemplo, cuando tiene elevada concentración de SH2, o sea, ácido sulfídrico o sulfuro de hidrógeno, vemos que tiene mal olor, el agua tiene mal aspecto, o sea que en ese sentido la presencia de gases disueltos pues origina también una contaminación. La biológica, pues microorganismos, de cualquier tipo. O sea, imaginaros, normalmente decimos microorganismos ligados a contaminación fecal, ¿vale? Y hacemos la prueba de coliformes. Eso es un tipo de contaminación que es fácil de detectar. Cualquier vertido origina coliformes. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay otros muchos microorganismos que puedan ir en el agua. Bacterias, virus, hongos, cualquier tipo, ¿vale? Algunos son buenos. Pues hay microorganismos que van a producir la autodepuración del agua, esos son buenos, pero a veces pueden producir enfermedades. Dentro de las enfermedades vamos a tener en cuenta varias cosas. Primero, la transmisión puede ser directamente, te bebes el agua y punto. Pero también puede ser el agua vehículo por transmisión indirecta. Por ejemplo, una charca está contaminada, entonces un mosquito coge del agua y pica a un enfermo, pica a una persona, pues ya transmite la enfermedad. Eso se llama transmisión por vectores y es transmisión indirecta. Entonces, cuando tú quieres luchar contra la enfermedad, tienes que luchar contra lo que es el foco, la persona que a lo mejor está enferma, pero también tienes que luchar contra o bien el reservorio, o sea, donde está, digamos, depositado, y también sobre los vehículos de transmisión. A veces, por ejemplo, instalar mosquiteras en un esto para evitar el contacto con mosquitos, eso hace que, de alguna forma, evitas el contagio con enfermedades. Y ahora, bueno, aquí tenemos unas cuantas infecciones. ¿Qué parámetros nos van a servir para definir, digamos, para cuantificar la calidad? Pues van a ser parámetros físicos, por ejemplo, el olor, el sabor.
El agua normalmente es incolora, pero hay veces que a lo mejor ha pasado por una zona en la cual hay abundantes hojas y a lo mejor tiene un color un poco verde. No es que esté mal, pero claro, tú no quieres un agua un poco verde. Entonces, en ese sentido, es muy importante las características, el aspecto que tiene el agua. Pero también hay otras propiedades como es la turbidez. Tú coges el agua, lo ves a trasluz y no te gusta ver un agua turbia. Entonces, la turbidez se debe normalmente a sólidos en suspensión o a coloides y tampoco, o sea, es un parámetro indicativo bastante importante. La temperatura es un parámetro también muy importante. Y luego dentro de los parámetros químicos vamos a ver, por ejemplo, la conductividad. Se mide con un conductivímetro, tanto un conductivímetro de mesa en un laboratorio, si quieres medir el agua, o también en terreno, pues hay conductivímetros portátiles que van a poder, digamos, utilizarse para medir la conductividad. Luego está también la salinidad, está relacionado. Normalmente la conductividad se debe a iones en disolución. Si un agua presenta abundantes iones en disolución, pues tiene una conductividad elevada. ¿Para qué sirve la conductividad, por ejemplo? Si tú a un agua la sometes a un tratamiento y tiene una conductividad X y después del tratamiento la conductividad disminuye, de alguna forma has pensado que tu tratamiento que estás aplicando mejora en algo la calidad del agua. No te dice si se debe a nitratos, si se debe a cloruros o si se debe a sulfatos. Son pruebas inespecíficas, pero sí mide lo que es de alguna forma la concentración de iones en disolución. Si por ejemplo nos referimos a agua salada, si estamos mirando si es agua salada o agua salobre, es muy indicativo la conductividad. Incluso para ver cómo va el proceso de desalación en una planta de tratamiento, uno de los parámetros es la conductividad. Si tú disminuyes los iones en disolución, se supone que desde el momento inicial al momento final ha disminuido esa conductividad, ¿vale? Luego también el pH, tanto aquí tenemos un pHímetro de mesa como un pHímetro portátil. Es un dato importante porque puede alterarse. Teóricamente el agua tiene que tener un pH alrededor de 7, pero hay un margen, digamos, de parámetros permitidos. Si tiene un pH bastante ácido es que tiene iones, tiene elementos ácidos. Si tiene un pH alcalino, tiene elementos básicos. ¿A qué se debe? Pues a sustancias químicas, a muchos, digamos, a lo mejor tiene CO2 disuelto en agua y origina que sea un pH ácido. A veces también alcalino, pues puede ser por vertidos, puede ser por determinados tratamientos. Entonces, normalmente si el agua es ácida, produce aumento de corrosión, ¿vale? Eso tenéis que tenerlo claro. Luego también la dureza. La dureza viene dada por sales de calcio y magnesio, pero normalmente esta dureza no es que sea, desde el punto de vista sanitario, no es que sea muy importante. Lo que sí es importante es, digamos, desde el punto de vista de la aplicación del agua. Si tú tienes una planta, por ejemplo, de tratamiento de agua, o tienes, por ejemplo, una instalación industrial en la cual vas a utilizar agua para refrigeración, no puedes utilizar un agua con una dureza muy alta, porque esta dureza, esas sales, puede ser que llegue un momento que precipitan y entonces te va a formar en el recipiente, digamos, una costra, y eso es negativo, ¿vale? Entonces, lo que nosotros vamos a ver es que, en este caso, tendremos que el problema de la salinidad va a ser sobre todo relacionado con, por ejemplo, la utilización del agua para refrigeración o incluso, por ejemplo, para producir jabón o para cocer verduras. Eso va a influir bastante. También puede ser dureza temporal o dureza permanente, ¿vale? Eso dependerá del tipo de elementos que tengamos. Pero en general es un elemento a eliminar en la potabilización del agua, pero desde el punto de vista sanitario no es tampoco demasiado estricto. Luego está el oxígeno disuelto, un parámetro muy importante a nivel de calidad del agua en terreno. Si tú notas que el oxígeno disuelto, daros cuenta que para metabolizar el agua, para que se produzca la autodepuración, tiene que ir
digamos, oxidándose la materia orgánica. Y esa oxidación de la materia orgánica va a gastar oxígeno, entonces va a producir un descenso. Entonces, la medida del oxígeno disuelto te va a decir si se están produciendo ciertos procesos de metabolismo de la materia orgánica. Por lo tanto, es un parámetro importante en la calidad, sobre todo calidad medioambiental. Por ejemplo, en las depuradoras también es importante medirlo. Y luego está la DQO y la DBO, son dos parámetros también importantes. Cuando tú oxidas una muestra, tiene mucha materia inorgánica, tú la oxidas, tú para determinar la calidad del agua le añades un oxidante y ves, mediante una valoración, la cantidad de oxígeno necesario para oxidar esa materia. Si tiene mucha materia inorgánica oxidable químicamente, presentará una DQO alta. Si tú tienes, por ejemplo, materia orgánica oxidable por microorganismos y ese valor es alto, será la DBO, ¿vale? Entonces son dos parámetros importantes que se suelen determinar en el laboratorio para determinar la calidad del agua. También el índice de biodegradabilidad, más o menos, nos va a decir la relación entre la DBO y la DQO, nos va a decir si los contaminantes que presentan son con elevada proporción de elementos biodegradables con respecto a no biodegradables. Por eso, uno de los valores, si el índice de biodegradabilidad, es decir, la DBO partido por la DQO, siempre tiene que ser menor que 1. Entonces, si es muy bajo, ¿qué quiere decir? Que hay muy poca cantidad de materia orgánica que se va a biodegradar. Entonces, ¿para qué vas a emplear métodos biológicos? Luego nos da una idea de cuál puede ser el tratamiento, digamos, a aplicar al agua. Luego también nutrientes. Normalmente está relacionado con compuestos de nitrógeno y de fósforo. Van a ser importantes porque van a causar eutrofización del agua. Vamos a ver presencia. Tú vas a un río en un pueblo que hay vertidos orgánicos y ves que hay muchas algas, entonces aparece el agua como, pues eso, con mucha materia, poco a poco va creciendo, pero va agotando el oxígeno del medio, con lo cual ves que al cabo de poco tiempo ese agua ha perdido calidad, ¿vale? Entonces conviene evitar. Ahora con los nuevos tratamientos que tienen las depuradoras de eliminación de nutrientes, poco a poco esos nutrientes van desapareciendo de los tratamientos del agua. Luego metales, importantísimo, sobre todo, por ejemplo, ligado a ciertas actividades, por ejemplo, en minería hay mucha presencia de metales, o por ejemplo en plantas de tratamiento químico, que si no se depura bien va a hacer que el agua presente mucho contenido en metales. Los metales tienen muchísima importancia, primero porque son tóxicos, todos, unos más y otros menos. El que más, mercurio, y el que menos, bueno, pues hierro, hay otros que son, pero en general son regulares. Más luego además son no biodegradables en general. O sea que tú, el agua, si tiene metales, por mucho que pase, por mucho que depures, van a estar ahí. Y luego también son bioacumulables, es decir, hay determinados organismos animales, que en determinadas partes de su cuerpo son capaces de concentrar metales. Si tú, por ejemplo, en las aguas de Japón, los peces tienen una elevada concentración de metales. Entonces, eso es lo que se llama el proceso de biomagnificación, es decir, en determinados organismos se van bioconcentrando metales, ¿vale? Compuestos orgánicos, por ejemplo, pesticidas. El agua de las actividades agrícolas y ganaderas puede llevar pesticidas, puede llevar herbicidas, puede también, por ejemplo, los jabones, los detergentes. Luego también compuestos clorados, pueden ser elementos que aparecen en el agua, ligados a veces a lo mejor a conservantes de madera, a compuestos, digamos, aditivos que se utilizan para muchas cosas. Los compuestos clorados en general son complicados, ¿vale? Y luego los parámetros biológicos. Tú, cuando vas a medir la contaminación, no puedes medir todos los contaminantes biológicos que tiene, solamente vas a medir los más importantes, o por lo menos los que te suministran más información. Entonces, lo que se llama la prueba de coliformes es una prueba en la cual se detecta si hay coliformes, la Escherichia coli. ¿Qué es lo que ocurre? No es que sea mala
es que donde hay Escherichia coli hay restos de contaminación fecal. Y si hay coli, hay otros muchos. Lo que pasa es que el coli se detecta muy fácilmente. Entonces, en la prueba mínima para determinación de contaminación biológica es la prueba de coliformes. Y esa prueba de coliformes se hace para determinar si hay contaminación fecal. Que no es que sean los peores, sino que son los primeros que se miden porque son los más difíciles, son los más fáciles de poner de manifiesto. Por eso se llaman pruebas de coliformes, que son microorganismos indicadores, ¿vale? Muy importante que sepáis que cuando se quieren hacer pruebas de microorganismos, o sea, se quieren hacer pruebas de microbiología, tiene que tener muy controlado todo el proceso. Es decir, si tú vas a ver si el agua está contaminada y resulta que el recipiente de recogida de muestra está contaminado, adiós. Luego, cuando se habla de microorganismos y se habla de pruebas de parámetros biológicos, tienes que tener en cuenta todo un protocolo de actuación. Tanto la toma de muestra, el punto, no es lo mismo en medio del río que en la superficie, no es lo mismo en el agua, por ejemplo, nada más abrir el grifo o el agua fluyendo, depende, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo se lleva a cabo el ensayo para determinación de parámetros biológicos, ¿vale? Eso os quiero que quede claro. Vamos a ver qué podemos hacer sobre el agua. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que podemos hacer medidas preventivas o medidas correctivas. Siempre se prefiere medidas preventivas, evitar que el agua se contamine, ¿vale? Y una vez que está contaminada, tratarla. ¿Pero qué tipos de tratamiento? Pues pueden ser, depende de cómo apliques el tratamiento. Puede ser o bien antes de la utilización, que es lo que se llama pruebas antes de la utilización, que es por ejemplo la potabilización. Tú el agua de captación, para poder beberla, tienes que tratarla para que se pueda consumir. O bien incluso en un proceso, necesitas un agua que esté desionizada o necesitas un agua que no tenga excesiva dureza. Pero también hay otro tipo de tratamientos que son ya cuando el agua está, digamos, se ha usado. El agua, por ejemplo, de las ciudades, una vez que ya se ha utilizado, queda contaminada. Y entonces, en ese caso, le tienes que aplicar tratamientos para después de la utilización. Bueno, el tipo de tratamiento, físicos, químicos, biológicos, y luego vamos a centrarnos en la potabilización. ¿Qué supone la potabilización? Bueno, por definición, agua potable es la que reúne, digamos, por normativa, las características adecuadas para que pueda destinarse a consumo humano. Consumo humano que también incluye agua de alimentos, agua para animales, agua para industria, es decir, el agua para consumo humano no es solo lo que es para consumir, sino también para la industria, por ejemplo, la industria alimentaria. Lo que sí tiene que tener unos requisitos, digamos, específicos. Hay una normativa en la cual solo se puede beber el agua con unas determinadas condiciones. ¿Y en qué consiste la potabilización? En transformar el agua que se dispone, el agua en el punto de captación, en un agua que pueda ser, digamos, utilizada por los seres vivos sin producirles problemas. Es decir, que no cause ningún tipo de contratiempo, ¿vale? Entonces, el concepto de potabilización es transformar ese agua en el punto de captación hasta, digamos, hasta el punto de bebida que reúna los requisitos adecuados. Los requisitos son diferentes en distintos sitios, la normativa europea, normativa americana, la OMS, normativa en países en vías de desarrollo, es diferente. Lo que está claro es que siempre tiene que tener unos requisitos para potabilización. No se puede añadir cualquier desinfectante ni se puede añadir cualquier cosa. Tiene que estar todo perfectamente legislado. Y cuando tú quieres, digamos, aportar agua, o sea, suministrar agua, lo haces mediante los sistemas de abastecimiento.
desde el punto de captación, sometes a un tratamiento y luego un almacenamiento y después una red de distribución. Entonces, cuando tú hablas de suministro de agua, tienes que asegurar la calidad del agua desde el punto de captación, aplicarle un tratamiento que al final te conserve la calidad del agua en condiciones buenas hasta el punto de distribución. Por eso cuando se hace lo que es digamos, la analítica del agua, tiene que determinarse en diferentes puntos para asegurar que realmente cuando llega al consumidor reúne las calidades adecuadas. Aquí tenemos un tipo de tratamiento, más o menos, una mezcla rápida, floculación, sedimentación, filtro de arena, desinfección, bueno, hay muchos tipos. La sedimentación, los sedimentadores, la coagulación, floculación, sobre todo sirve para eliminar coloides. Entonces, si el agua tiene coloides, queda como turbia. Entonces, se añaden coagulantes, lo que hacen es, digamos, unirse a lo que es la parte exterior de las partículas que están, digamos, con unas ciertas cargas. Lo que hacen los coagulantes es neutralizar las cargas y hacer que precipite, ¿vale? ¿Qué es lo que normalmente se utiliza como coagulantes? Sulfato de aluminio, tricloro de hierro. ¿Qué es lo que ahora está en desarrollo? Está en desarrollo coagulantes naturales. Y sobre todo para países en vías de desarrollo, es muy importante el desarrollo de coagulantes naturales. ¿Por qué? Porque luego al final el agua, en los lodos, lo que precipita, no puedes tratarlo. Entonces, si son medios naturales, los lodos que quedan pueden aplicarse al terreno. Puede haber, digamos, sin ningún problema. Pero eso es lo que está en franco desarrollo. Muchas veces el hecho de encontrar coagulantes naturales, pues es una tarea de desarrollo muy importante. Normalmente hay distintos coagulantes y sobre todo depende de la composición que se utilice más o menos, ¿vale? Y luego la filtración, pueden ser filtros de arena, lentos, rápidos, filtros cerrados, abiertos, un sistema de filtración. Y luego otra fase muy importante es la desinfección. Tú tienes que asegurar la calidad del agua, evitar que haya microorganismos mediante sistemas de desinfección. ¿Cuáles son los más utilizados? Bueno, pues son métodos, el más común es la cloración. Añades cloro o hipocloritos en unas determinadas concentraciones, en unos determinados puntos, pero al final la cloración te asegura que el agua reúne las características para que se pueda beber. La cantidad normalmente está regulado porque el exceso de cloro también es malo. Pueden producirse sustancias negativas, o sea, monocloro es bueno, pero puede haber dicloro y tricloramina que son bastante negativas. Antes se cloraba con más, digamos, con más alegría, pero ahora hay muchos productos que se han ido desarrollando, se han visto su poder negativo, por lo tanto la cloración hay que hacerla con mucho cuidado, ¿vale? Entonces, bueno, pues la cloración normalmente está a cargo de personas, digamos, expertas, es decir, hay una dosis de cloración en grandes plantas, normalmente siempre hay técnicos que se dedican a lo que es el estudio de la cloración. También puede haber otros medios como son, por ejemplo, la luz ultravioleta o como son, por ejemplo, el ozono, pero hasta ahora la más común suele ser la cloración. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que cuando tú añades cloro, tiene que haber el cloro para oxidar la materia orgánica y tiene que haber un cierto cloro residual. ¿Ese cloro residual para qué es? Para asegurar que durante el tiempo que está almacenado y el tiempo que está en la red de distribución, llegue al consumidor en unas condiciones adecuadas. Luego, muy importante es la cloración. ¿Qué? ¿Cómo funciona la desinfección por ozono? Por ozono simplemente es aplicar, se aplica materia, el ozono es un oxidante y va a oxidar al microorganismo, es un efecto de oxidación. Entonces, normalmente es una lámpara, se produce in situ, ¿vale? Entonces, se produce oxígeno y, digamos, mediante una descarga eléctrica se produce ozono in situ. Lo único que el ozono hay que tener en cuenta una cosa y es que desinfecta muy bien, pero después no tiene efecto residual.
Es decir, tú tienes en un sistema, tienes un tanque, lo das ozono y desinfectas. Pero resulta que la red de distribución pues no está protegido. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se pueda contaminar. Cosa que el cloro, a lo mejor queda algo de cloro, que ese cloro residual va a ser suficiente para asegurar que la calidad del agua permanece. Entonces, se suele hacer las dos cosas. Se suele hacer con ozono y también con cloro residual. También suele ser radiación ultravioleta. También. Esa tampoco, son in situ, pero luego el efecto no es permanente. Lo que pasa es que tanto el ozono o sobre todo la radiación ultravioleta es que tiene que ser el agua perfectamente clara, porque en el momento que el agua no esté clara, tiene algún tipo de turbidez, ya la radiación no llega a lo mismo y entonces lo que es acción germicida no llega a ser. Y entonces en ese caso es difícil asegurar la acción germicida. A veces también el efecto de la fotocatálisis es aplicar corriente eléctrica, o sea, radiación solar, que hace que la radiación ultravioleta produzca la desinfección. Entonces sería recomendable utilizarlas en el justo antes del consumo. Claro, el método SODIS es un método bastante importante, consiste en a botellas de plástico, llenarlas de agua y meterlas al sol. Y entonces el poder de acción del sol, la radiación ultravioleta, produce algo de acción desinfectante. Pero, ya digo, tiene que tomarse inmediatamente, porque la acción te desinfecta, te mata, las formas vegetativas, pero, las fases esporuladas no, y entonces si lo dejas 2 días, se te vuelve a contaminar. Entonces son métodos adicionales, interesantes, pero a nivel, depósito grande, tal, hay que clorar. ¿Vale? Es lo más efectivo, pero vamos, hay muchos medios. ¿Vale? ¿Alguna duda más? Bueno, luego están los depósitos, que es donde se almacena. Hay que asegurar también que reúnan los requisitos, que sean adecuados para evitar que se contamine. Y vamos a ver en zonas desfavorecidas cómo podemos aplicar este tipo de tratamientos. Lo que está claro es que normalmente en un punto de captación con una calidad del agua adecuada, la que hay, a veces no tenemos un agua demasiado buena, pero bueno, es la que hay. Y luego también se hace, a veces, en vez de tener primero un sistema de almacenamiento, una sedimentación y una coagulación-floculación, pues simplemente tienen un tanque, que a veces se añaden floculantes naturales, se agita y se decanta. Se recogen abajo, los decantados, se limpia el depósito, entonces no tenemos, varios depósitos para hacer la coagulación, la sedimentación, entonces realmente hay solo un depósito y luego también suele haber sistemas de filtración. Suele haber filtración con filtros de arena, depende de los sistemas, pero vamos, eso es lo que más o menos suele ser. Una sedimentación y un filtro de arena, que a veces también en la sedimentación suele añadirse un coagulante para que precipiten también coloides, ¿vale? Luego suele ser desinfección. Los desinfectantes naturales pues pueden ser, por ejemplo, normalmente compuestos de cloro, suelen ser los más utilizados, pero también puede ser, ya digo, la luz del sol, el método SODIS. Simplemente aplicar la luz del sol y, de alguna forma produce acción germicida. Pero claro, tiene que ser en un tejado, hay un problema y es que se calienta y luego se tiene que beber caliente porque si lo dejas mucho tiempo enfriar, o sea que tiene sus problemas a la hora de aplicar. Pero por supuesto, entre no hacer nada y utilizar el método SODIS, es mejor utilizar el método SODIS, pero asegurar al 100% que con el método SODIS vas a tener un agua desinfectada completamente, es complejo. Es un método a más. Si no tienes nada, utilizas esto, pero para asegurar realmente el sistema de desinfección, al final, más o menos, pero
lo dicen los de Intermón, lo dicen lo de la mayoría de la gente, es que al final hay que clorar, porque si no, no tenemos asegurado que el agua esté con unas condiciones determinadas. En el método SODIS se utiliza recipientes de plástico, ¿no? Sí, Entonces, teóricamente sería vidrio borosilicatado, eso sería lo ideal. Claro, lo decía porque a la medida que pasa el tiempo y además con la degradación... Ese es el problema, la degradación de los plásticos. Después de un ciclo, claro, después de un ciclo, enfriamiento, puede ser que el mismo plástico ceda. Pero claro, estamos en lo mismo. Puede ser que el plástico ceda, puede ser que no sea digamos, muy activo, pero mejor que nada es. Mejor que nada es. Y a más también. Entonces, bueno, pues es un método importante. Lo que sí habría que asegurar sería, primero, las condiciones de un material que fuera inalterable. Claro, el vidrio borosilicatado está bien, pero claro, es un vidrio muy caro. Cristal, claro, se puede romper. Entonces, el diseño de materiales que fueran transparentes. Luego, otra cosa también importante es la superficie de debajo, que fuera una superficie reflectante, puede ser aluminio, puede ser acero inoxidable, y luego también curvo, para que se concentre. Luego no tiene que ser muy, digamos, muy lleno la botella para que la superficie sea grande, y bueno, pues sí se está utilizando, ¿vale? Si alguien tiene algún interés, ponen en internet método SODIS y hay un artículo de lo que es desinfección solar con el método SODIS y ahí tenéis toda la información que queráis, ¿vale? Es, digamos, adicional, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo se lleva a cabo la vigilancia de la calidad del agua. Es fundamental asegurar la calidad mediante una vigilancia continua. O sea, no puedes hacer una instalación y no medir la calidad del agua durante un tiempo, porque es imposible. O sea, la forma de asegurar que está funcionando todo y está bien la cosa, es hacer lo que se llama un control, un monitoreo de calidad del agua. Cada X tiempo, comprobarlo. Es lo que se llama un programa de vigilancia. Pero claro, tú vas a un país en vías de desarrollo y tú estás como cooperante, resulta que les haces una instalación estupenda, fenomenal, pero no formas a nadie que pueda seguir. Entonces, lo que sí te interesa, y es fundamental, es formar a gente que más o menos pueda mantener la instalación, pensar que es suya, importantísimo. O sea, que lo asuman como propio y que lo asuman como algo que hay que cuidar para que siga funcionando. Y luego también acostumbrar a la gente pruebas no muy complejas, que ellos mismos puedan hacer control de calidad del agua. Un pH, una turbidez, un análisis incluso microbiológico, ya es más complicado. Hay una solución intermedia, y es que ellos hagan, digamos, las pruebas pH, turbidez, y cada mes, cada semana, eso depende de esto, haya algún centro, o bien regional, o bien un centro sanitario, haya alguien un poquito especializado que supervise. El hecho que cada X tiempo vaya alguien y haga una serie de ensayos es fundamental para asegurar que esto sigue funcionando. ¿Qué pasa si en un momento dado el agua está contaminada? Podemos tomar medidas, pero el problema es si no se mide, no se sabe lo que hay. Y eso es el problema, que hay que ser muy constante, hay que trabajar muy bien, hay que hacerlo y en continuo. A lo mejor no es demasiado complejo, pero sí que es constancia. Bueno, quien quiera saber lo que es el monitoreo, lo que es el control, tal, de los sistemas de saneamiento, hay un fascículo, Manual de Autocontrol y Gestión de Abastecimientos de Agua de Consumo Público, que está muy bien, es de la Comunidad de Madrid, y os da una idea de cómo se tiene que llevar a cabo el análisis, cada cuánto tiempo, qué sustancia. Ese manual está bastante bien como para, digamos, conocer lo que es el control de calidad del agua. Sobre todo, autocontrol y gestión del abastecimiento, ¿vale? Estamos en lo mismo. Tenemos un agua buenísima y la gente no se lava las manos. Pues automáticamente, o por ejemplo también, otra de las cosas es que
la tecnología que utilicemos sea demasiado complicada, que cuando nos vamos ya no queda nada. Entonces, es muy importante crear tecnología adecuada, propia, mentalizar a la gente, pensar que es suyo y, digamos, concienciar a la población la importancia que tiene el control de calidad del agua en la mejora de la salud. Eso es fundamental. Si tú haces un buen control del agua y haces esto, automáticamente las enfermedades diarreicas van a disminuir muchísimo, o sea, los resultados se van a ver enseguida. Entonces, lo que hace falta es eso, constancia, y que ellos entiendan que eso es para bien de ellos y que van a mejorar la salud de sus hijos. Al final, yo creo que es la motivación más importante. Y además, en ese sentido, la mujer, las señoras de la localidad, son al final las que mejor lo van a hacer, porque simplemente tienen un concepto de que sus hijos van a mejorar la salud, que es que realmente es muy importante, ¿vale? Entonces, concienciación en materia de higiene, capacitación técnica y transferencia de tecnología, consideración de barreras socioculturales, claro, lo que nosotros pensamos que aquí es importantísimo, a lo mejor allí no. Entonces, muchas veces también tampoco se puede ir de sabidillo por la vida pensando que nosotros tenemos toda la razón, porque a lo mejor ellos tienen también su razón, sus motivaciones y sus puntos de vista, y no hay por qué menospreciar a nadie, ¿vale? Y luego también, aquí tenemos varias cosas. Los puntos, cuando tú vas a hacer una instalación, en alguna de las charlas que he venido, siempre te dicen lo mismo. No es hacer la instalación e irte, es hacer muchas cosas antes, para que realmente cuando esté la instalación ya piensen que es suya. Con lo cual, no es algo que tú les instalas, sino que es algo que ellos piden para instalar. Esa diferencia es fundamental, ¿vale? De alguna forma tienen que pagar más o menos y tienen que generar el interés por ello, ¿vale? Entonces, siempre es importante eso, conseguir que piensen que es como algo propio. Luego también otra cosa importante y es análisis sistemático y apuntar. O sea, lo que no puedes hacer es que no controle nadie. Tiene que haber un papel en el cual cada semana se apunten los datos obtenidos. Parece una chorrada, pero es que es fundamental. Si todos los lunes tienes que hacer el análisis y apunta, si tú un lunes no apuntas, eso yo creo que es importante. O sea, el pensar que es algo que hay que hacer constante, ¿vale? Y luego, en el momento que se detecta que hay algún problema, medidas correctoras, ¿vale? Y luego también actividades de apoyo. Si tú tienes un agua buenísima y hay animales por ahí en el punto de captación, nunca puedes tener el agua buena. O sea que, en ese sentido, estropearse se estropea rápido. O sea, se contamina el agua rapidísimo. El problema es mantener que no esté. Por eso, control de animales, control de, digamos, si tú, por ejemplo, no hay control sobre los acuíferos, por ejemplo, hay vertidos y no los tienes en cuenta, claro, el punto de captación ya está contaminado. Entonces, hay que hacer un saneamiento integral. No puede haber heces por ahí abandonadas porque pueden filtrarse al terreno, se contamina el agua subterránea, o sea que todo tiene que estar más o menos, digamos, equilibrado, ¿vale? Y aquí tenemos, bueno, os he buscado algo de documentación de la OMS, sencillita. Mira, esto es guía paso a paso para la prevención de enfermedades diarreicas. Es decir, es como un cuestionario, una metodología para cómo se debe actuar, para, digamos, los pasos para conseguir, digamos, toda una estrategia para control de enfermedades diarreicas. Entre ellas, la instalación, claro. O sea, la instalación está comprendida dentro de uno de los pasos, pero lo que está claro es que hay que hacer cosas antes y después, ¿vale? Entonces, un poco la metodología, digamos, para cómo se puede hacer, ¿vale? ¿A qué se debe fundamentalmente la diarrea?
A enfermedades microbiológicas. La salmonela, la shigella, el Escherichia coli, todos los coliformes fecales, tal, o sea, sobre todo la salmonela y el Enterobacter, o sea, hay muchas bacterias que pueden producir diarrea. Bueno, aquí las guías de calidad de agua potable, algunas, y luego ya los análisis que se realizan. Normalmente el pH, la conductividad, el DBO. La DBO y la DQO son ya para laboratorio, ¿vale? O sea que si tú tienes, por ejemplo, un laboratorio que cada semana o cada mes hace un análisis, puede hacer la DBO y la DQO. No pienses que en terrenos, digamos, en países en vías de desarrollo, una persona sin formación va a hacer la DBO. Pero sí que cada mes pasa alguien, por eso es muy importante concienciar que la propia administración de la zona donde se ubique la instalación asuma como propia y, digamos, asegure la sostenibilidad del sistema. Porque hay ciertas cosas que no pueden hacerlo ellos mismos. Entonces, el que haya una supervisión por parte de algún centro, simplemente, si hay un centro médico y hay una enfermera o un médico, ese sí lo puede hacer. O una monja, o un sacerdote, o sea, alguien que tenga un poquito más de preparación para que en un momento dado pueda hacer determinados análisis que a lo mejor una persona, digamos, del pueblo, pues tampoco sabría hacerlo. Pero, por ejemplo, un médico o una enfermera, desde luego lo podría hacer perfectamente, ¿vale? Bueno, aquí tenemos también algunas cosas que os he puesto. ¿Cómo se determinan los coliformes? Aquí tenemos más o menos, teníamos un sistema portátil para determinación de laboratorio, pero bueno, básicamente un recipiente se desinfecta primero, después un sistema de filtración, se filtra el agua y lo que es el filtro, no sé si han hecho aquí prueba de filtración. Bueno, pues simplemente tienes un recipiente de recogida, tienes un filtro y filtras el agua y pones un filtro con un determinado tamaño de poro, 0,45 micras, y el agua pasa a través del filtro. Entonces, si el agua está contaminada, coges el filtro y lo pones a incubar. ¿Qué supone la incubación? Más o menos poner una almohadilla, poner un medio de cultivo y poner aquí el filtro. Aquí pones el filtro, filtras. Mirad, limpieza del filtro, preparación. Pones aquí el medio, has cogido una almohadilla y has preparado un recipiente en el cual tienes un acetato de celulosa. Pones aquí, digamos, el filtro de 0,45 micras. Lo tapas y lo filtras. Filtras el agua. ¿Vale? Filtras el agua y entonces el filtro es el que vas a poner en el recipiente y lo pones a incubar. Entonces, si está contaminada el agua, tú observas que a las 24 horas te aparecen unas colonias. O sea que el sistema de determinación es por filtración con membrana. Coges 100 mililitros de agua, un momentito, repito, 100 mililitros de agua, lo pones a filtrar, le pasas el agua y el filtro que has utilizado lo pones a incubar en un medio en el cual se desarrollan Escherichia coli. Si aparece Escherichia coli al cabo de 24 horas, que ves unas colonias, es que el agua estaba contaminada. Solo que el recipiente que hayas cogido tiene que estar limpio, las pinzas que hayas utilizado tiene que ser limpio, el medio de cultivo tiene que estar sin coliformes, el acetato de celulosa también tiene que estar, o sea, tienes que trabajar con un cierto grado de asepsia, más o menos, porque si no, no sabes si está contaminada el agua o está contaminado todo lo demás, ¿vale? A ver, ¿dudas? ¿Unas temperaturas determinadas? Pues sí, a 44. Sí, 44.
37 y 44, pero vamos, suele ser a 44 grados. En estufa, por eso nosotros hemos ido desarrollando en el grupo de investigación, porque claro, el grupo de cooperación. El problema que tienes, luego os lo cuento. Teníamos un proyecto y con el dinero del proyecto compramos equipos grandes, de esos muy rumbosos. Mirad, por ejemplo, este es un equipo, nos costó mucho dinero, que tenía todos estos elementos. Incluido, mirad, este es el sistema para filtración, esto es el portamuestras, aquí teníamos también una incubadora, teníamos un conductivímetro, teníamos para determinar todo, pero claro, esto era caro. Entonces, ¿qué es lo que hemos ido diseñando? Todo lo que nos hacía falta, pero más barato. Entonces, aquí los chicos han desarrollado estufas baratas, sistemas electrónicos que tienen estufas baratas. Recipientes de turbidez, tienen unos tubos para determinar la turbidez, hay unos tubos aquí, entonces son tubos grandes, graduados, que entonces nos sirve para determinar la turbidez. El sistema de filtración, pues igual, en vez de tener este recipiente de filtración, tenemos un recipiente de filtración más barato. Entonces, todo lo que hemos ido necesitando, hemos ido diseñando equipos de bajo costo para monitoreo de calidad del agua. ¿Que nos hace falta mucho? Sí. Nos hacen falta coagulantes naturales, nos hacen falta desinfectantes naturales, nos hace falta diseño de neveritas, nos hacen falta muchas cosas. Sobre todo dosificadores de cloro, de bajo costo, muchas cosas nos hacen falta. Pero bueno, poco a poco, ¿vale? Entonces, recapitulando, nos habíamos quedado. Espera. Bueno, nos habíamos quedado en lo que habíamos hecho para determinar coliformes, ¿vale? Bien. ¿Qué pruebas se hacían? Más o menos. Pues las características organolépticas, el volumen de agua que se utiliza, más o menos 100 mililitros. Frecuencia de ensayo diario. Sólidos sedimentables, aproximadamente 1 litro y semanal. Determinación de la turbidez puede ser también semanal. ¿Y quién lo hace? Puede ser el líder de la comunidad. Todas estas pruebas son sencillas y las puede hacer cualquiera, ¿vale? Ya determinación microbiológica es más complicado. Hay que tener en cuenta también qué medidas. Bueno, aquí tenemos una tabla en la cual nos da una idea de valores. Es decir, hemos dicho que los parámetros eran, digamos, unos valores de unos determinados parámetros que tenían importancia porque nos iban a definir la calidad del agua. Pero aquí tenemos más o menos algunos. Los parámetros depende, por ejemplo, esta primera son parámetros, pruebas de la OMS, ¿vale? O sea, de la Organización Mundial de la Salud. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos. Aquí, por ejemplo, son de China, son de España, son de India, y parámetros que son diferentes. Por ejemplo, tienes el cianuro, varían de unos países a otros. O, por ejemplo, el mercurio, todo es muy pequeño, el valor. Incluso, realmente en España, por ejemplo, no se permiten valores bajísimos. Nitratos, pues más o menos 45, 50, incluso 100. Es decir, los parámetros de medida, por ejemplo, los coliformes, ¿dónde están los coliformes? No son, turbidez, por ejemplo. En la OMS te permite hasta 5, en Estados Unidos de 1 a 5, en España, por ejemplo, no hay parámetro fijo de turbidez, pero vamos, realmente tampoco se permite mucho, ¿vale? Y, por ejemplo, dureza, los parámetros, por ejemplo, en la OMS te admite hasta 500. El pH, por ejemplo, también varía. Por ejemplo, el pH en la OMS te admite hasta el 8,5, aquí entre 6,5 y 8,5, es decir, según las zonas,
te permiten unos valores u otros. Hay siempre en cada país unos valores legislados. Y si no, debe haber, porque a lo mejor estamos en una etapa anterior. No hay parámetros de calidad que definan, o sea, no hay legislación referente a los parámetros, y entonces se utilizan los de la OMS. Pero eso es muy importante saberlo. ¿Qué? Sí, son adecuados. Son adecuados. Hombre, por ejemplo, hay una cosa de los parámetros aquí, es que son solo químicos. Pero, por ejemplo, en parámetros de la OMS, lo que es el coliforme es un poco demasiado amplio. Pues porque no tienen, o sea, no pueden poner menos, ese es el problema, que a veces son demasiado permisivos y a veces no hay nada, y a veces se tiene y no se tiene en cuenta. O sea, si son 800 y se mide eso y se controla eso, malo. El problema está que no se controle nada. ¿Qué? Sí, en el caso de la turbidez y el color, se le asigna un valor numérico, no entiendo a qué escala, qué es el valor que se usa para ese valor. A ver, las NTUs, o sea, la turbidez se mide en NTUs, o sea, unidades nefelométricas. ¿Y eso a qué? Pues mira, por ejemplo, con respecto a una unidad de medida, con respecto a un patrón de medida, pues mira, por ejemplo, 5 NTUs es poco. O sea, tú ves el agua bastante clara. Tiene como un esto, pero la ves medianamente clara. Un agua turbia puede ser 30, 40, o sea que no es demasiado. Pero es siempre con respecto a digamos, a una unidad de medida. Hay un patrón y entonces ese patrón, ¿vale?, se mide en NTUs. Bueno, y vamos a ver actuaciones en terreno. Vamos a ver qué hemos hecho. Poco porque, bueno, se hace lo que se puede. Vamos a ver, por ejemplo, el primer proyecto en el cual yo intervine directamente fue proyecto de mejora de acceso a agua de calidad para consumo humano en comunidades altoandinas de Perú. Bueno, formo parte del grupo de cooperación, soy la parte química del grupo de cooperación, hago lo que puedo, estoy bastante ocupada y bueno, pues tampoco puedo hacer mucho, pero bueno, se cuenta conmigo. Entonces, la primera actuación en terreno fue en Perú. Tuvimos un proyecto en el cual, bueno, pues nos concedieron una ayuda de la UPM para convocatoria de subvenciones para la cooperación y la solidaridad. Entonces, trabajamos con una universidad peruana, la Universidad Nacional Agraria La Molina, la Facultad de Ingeniería, y entonces era sobre todo ingeniería agronómica, ¿vale? Se dedicaban sobre todo al saneamiento. Bueno, pues tuvimos un convenio, y entonces en ese convenio les apoyamos en proyectos de mejora de la calidad del agua. Como consecuencia de la financiación que recibimos, compramos dos equipos comerciales, que nos sirvió un poco para darnos cuenta a qué teníamos que parecernos. Es decir, cómo se tenía que determinar, y le sacamos las tripas. O sea, realmente copiamos todo. Y lo que no copiamos es porque no hemos podido. Pero vamos, el sistema es, digamos, fusilar lo más posible y encontrar las cosas que ofrezcan unas prestaciones adecuadas a un coste muy bajo. Entonces, bueno, los equipos son muy monos, realmente. Había dos, uno está en la UNAL, o sea, en la Universidad Nacional Agraria La Molina, lo llevamos a Perú, y el otro está aquí. Entonces nos sirve para actividades de apoyo, realmente se utiliza. Allí también ponen a punto, van a terreno, o sea, que sirve para, digamos, utilizar. Y, bueno, pues, claro, nos hacía falta. Primero, digamos, nos dimos cuenta que había que construir aparatos, sistemas de bajo costo, y había que diseñar sistemas de bajo costo, ¿vale? Entonces, bueno, pues hubo proyectos de turbidímetros, pHímetros, después también diseñamos estufitas, porque al final, como tiene que hacerse cultivo, tiene que hacer a una temperatura determinada, y entonces pues nos hacían falta estufas, ¿vale? Aún así, también sistema de filtración, se desarrolló el sistema de filtración, y también se hicieron unos vídeos para, digamos, mostrar cómo se podía autoconstruir esos equipos, digamos, para, digamos,
divulgar la forma de construir esos equipos, ¿vale? Y también había que hacer medidas en terreno. Y entonces hubo 2 becas de cooperación para el desarrollo, 2 alumnos de proyecto fin de carrera, que lo dirigimos José Antonio y yo. Eran 2 alumnos químicos, que por cierto, buenísimos, no es porque sean alumnos nuestros, pero dieron la talla, pero realmente bien la talla, o sea, se comportaron, que verdad, nos dijeron que se comportaron estupendamente. Y entonces hicieron, bueno, primero estuvo Bárbara, y estuvo apoyando, digamos, la autogestión del agua. Entonces, el proyecto era apoyo técnico a las juntas, lo que se llaman las JAS, Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento. Es decir, la gestión del agua en las comunidades se lleva por personas, digamos, de la localidad. Entonces había que enseñar un poco cómo podía ser la autogestión del agua. Entonces estuvo esta niña y, bueno, más o menos estuve haciendo ensayos y, digamos, habían hecho unas instalaciones y sobre el terreno evaluó al cabo de un tiempo cómo, digamos, la calidad del agua en esas instalaciones, ¿vale? Entonces, bueno, pues miró reservorios, miró fuentes, etcétera. Y también ayudó a la UNAL a poner a punto métodos de análisis, porque ellos tenían unos análisis, querían poner a punto unos análisis del agua, y bueno, pues esta niña les apoyó. Aquí tenemos más o menos, aquí lo que, más o menos los análisis que hacían. Aquí vemos algunas fotos de cómo en los reservorios, alguna gente de la localidad, algunas pruebas de ella, y aquí también los análisis realizados. Puntos de monitoreo, pH, turbidez, temperatura, cloro. También en el equipo había lo que es determinación de cloro libre y cloro residual. Entonces, bueno, más o menos determinamos la presencia de cloro. También determinamos coliformes. Esto es, digamos, los que viven a 44 grados. Y esto es lo que viven a, digamos, cloro residual, y aquí los que viven a 44 grados, igual. Es que son 2 localidades diferentes. Hizo un monitoreo a 20 y tantas localidades, y estos son ejemplos de resultados obtenidos, ¿vale? En 2 localidades. Después también estuvo, como vimos que había contaminación, estuvo Guillermo, y estuvo haciendo, digamos, desarrollo de tecnologías para tratamiento de agua. O sea, lo que hizo fue, digamos, determinar, en base a los resultados que habíamos obtenido de que había agua contaminada, lo que hizo fue desarrollar el diseño de lagunas, ¿vale? Hizo 2 lagunas, había lagunas son sistemas de bajo costo, que son, digamos, sistemas en los cuales el agua, con unas determinadas condiciones, está durante un tiempo y poco a poco se está produciendo la depuración. Entonces funcionaban muy mal y puso a punto las lagunas. Para ello, para diseñar las lagunas bien, tuvo que hacer también unas pruebas, ver pruebas de caudal, ver pruebas de, digamos, de coliformes, determinar turbidez para, digamos, diseñar. Esto sería, digamos, el sistema de lagunas, un lecho de secado, esto es lo que diseñó, ¿vale? Un sistema de pretratamiento, y calculó el diseño, el cálculo, eran de bajo costo y realmente se han hecho, ¿vale? O sea que en ese sentido él hizo lo que es el diseño de este sistema. También hizo, las lagunas en el fondo son como humedales, pueden haber determinadas plantas que favorecen de todas formas, está el agua en depósito y, digamos, con ciertas plantas, y se pueden, digamos, depurar, ¿vale? Era uno de los problemas que tenían, que el agua, si no se trata, si el agua está contaminada y no tratas ese agua, pues en el fondo al final lo que estás haciendo es que el agua de suministro sea mala, ¿vale? Y luego también hicimos, a través de esto nos llegó información sobre actividades de minería y vimos que había un problema de contaminación enorme. Y entonces en este caso lo que hicimos fue estudiar un poco lo que es la industria minera. Nos mandaron varios informes de lo que habían determinado allí, y entonces lo que hicimos fue diseñar un sistema para tratar el agua contaminado con industria minera, porque eso es un problema muy de Perú,
¿vale? Perú está muy contaminado en ciertas zonas y entonces nos dedicamos precisamente a ver por qué estaba contaminado, cuáles eran los elementos más peligrosos y cómo podíamos tratarlo. Esto era la cuenca del Chuyuguán, o sea, era un río, el río Chuyuguán. Si alguno es peruano, pues a lo mejor lo sabe. Y entonces lo que hicimos fue un poco ver, digamos, las actividades del terreno y aquí un poco los resultados, ¿vale? Aquí teníamos, digamos, la calidad del agua, habíamos determinado. Nosotros no determinamos directamente lo que es el arsénico, el cobalto, sino que hicieron una prueba en terreno. Realmente este proyecto fin de carrera se hizo desde aquí, nos mandaron datos desde allí, pero se hizo aquí, o sea, nosotros lo único que hacíamos era el diseño de un sistema para tratar ese agua. Y entonces, bueno, pues propusimos por qué era complicado, las pruebas de determinación y cómo podíamos tratar ese agua contaminada. Luego también propusimos un método de tratamiento en el cual teníamos para el manganeso fotocatálisis, luego sedimentación, para el arsénico fotocatálisis y coagulación floculación y para el mercurio coagulación floculación y absorción con un absorbente natural. Pusimos un método de tratamiento en el cual primero un pretratamiento, fotocatálisis, coagulación floculación y luego absorción. A través de esta serie de pasos podíamos, digamos, diseñar el sistema de tratamiento. Más o menos era esto. Esto eran, digamos, unos paneles para fotocatálisis, eran unos tubos de vidrio con los cuales pasaba el agua. Entonces teníamos, luego había también unos filtros, el agua entraba aquí, pasaba primero por un pretratamiento, primero una reja de grueso, reja de finos, luego un sedimentador, después unos filtros y luego aquí un sedimentador. Más o menos en cada una de las fases tratábamos un determinado tipo de elementos y al final, bueno, pues este sistema podía ser adecuado para tratar el agua contaminada por la industria minera. Luego también intervinimos en un proyecto en el cual en cisternas de captación de agua, más o menos estaban hechas unas cisternas de captación y entonces lo que se hizo fue un monitoreo de calidad del agua de esas cisternas. Y entonces, bueno, pues era un proyecto de una construcción de unas cisternas en Alagoas, en Brasil, y entonces lo que se hizo fue, a través de una alumna de proyecto fin de carrera, se desplazó al terreno y entonces lo que hizo fue un análisis de, tanto había una que hacía, digamos, un estudio de lo que es en general la construcción de las cisternas y por otro lado esta niña, esta Mafalda, una becaria, lo que hizo fue determinar la calidad del agua. La fase nosotros de nuestro proyecto era más o menos la parte de calidad del agua. Eso es la pequeña parte que nosotros intervinimos. Aquí más o menos el objetivo, las pruebas que hacían era coliformes, pH, conductividad eléctrica, temperatura y cloro residual. Y entonces luego vio las variables que influían. Es decir, vio, por ejemplo, cómo influía la retirada de la primera agua de las cisternas, cómo influía el tipo de lluvias, cómo influía, digamos, las épocas en que estaba funcionando la escuela o no, cómo el lavado de la cisterna influía en la calidad del agua y al final sacaron unas recomendaciones para mejora de la calidad del agua. Simplemente, bueno, pues era ver cómo estaba relacionado la actuación, o sea, la forma de actuar en unas cisternas para recogida de agua de lluvia, cómo podíamos mejorar la calidad del agua. Más o menos aquí los resultados, aquí los parámetros de la OMS que eran aceptados. Y luego también hay otro trabajo en que hemos participado y es el apoyo técnico para la recuperación de ecosistemas hídricos en el lago Titicaca. El lago Titicaca es el lago del mundo más alto y entonces es un lago bastante contaminado. Digamos, hemos trabajado con ALT, es como un organismo de cuenca. Entonces, este lago Titicaca vierte, depende de dos países, está entre Perú y Bolivia. Entonces, este organismo ALT era, digamos, el organismo de cuenca encargado de, digamos, tratar este agua. Y entonces lo que hicimos fue, en principio pensábamos tratar el agua, pero al final lo que hicimos fue un diagnóstico ambiental. Es decir, como primera fase para la recuperación de los ecosistemas es determinar realmente cómo está todo. Es decir, hicimos un análisis global, estuvo una alumna a fin de carrera
estuve haciendo un análisis de todo, viendo un poco sobre todo, a ver, el contexto, qué elementos intervenían, cuáles eran los puntos más contaminados, porque lo que se quería hacer es una recuperación integral. Entonces, para hacer una recuperación integral, primero tienes que ver qué es lo que hay. Entonces, por ejemplo, vimos que el agua está muy contaminada, pero también vimos que no había un sistema de tratamiento de residuos. Entonces, bueno, pues todo está muy relacionado. Y sobre todo porque al lago Titicaca nosotros lo que hicimos fue la cuenca del Ramis. El Ramis es un río que vierte las aguas, aproximadamente un 30% del lago Titicaca viene del Ramis. Y el Ramis tiene en la parte alta industria minera. Entonces, es impresionante la contaminación que produce la minería, sobre todo la minería informal, sobre la calidad del agua. Claro, si luego van a beber el agua, lo primero que tienes que tener en cuenta es que los problemas que causa la contaminación por metales, por la industria minera, es terrible. Entonces, bueno, pues, se hizo un diagnóstico ambiental y, sobre todo, se hizo un estudio de situación. Y una vez que ya se tiene todo, entonces ya se ve qué puntos actuar. Entonces se vio que hay una zona especialmente complicada, que es la zona de la Rinconera. Bueno, aquí tenemos un poco la zona, y aquí un poco también cómo, digamos, se había planteado el sistema, ¿vale? O sea, primero la recopilación, después visitas institucionales, es decir, tienes que ver un poco qué organismos depende, cómo lo puedes hacer, revisión de análisis de los estudios ambientales, es decir, qué es lo que había, luego también evaluación de la calidad del agua, elaboración de diagnóstico ambiental, selección de escenario, es decir, en toda la zona de la Rinconada es la que estaba peor, entonces realmente se detectó. Y luego también, digamos, la problemática, es decir, cuál es el estudio sociocultural, qué nivel de vida tienen, qué problemas principales. Y otra de las cosas de la contaminación minera es que crea problemas bastante graves a nivel digestivo, a nivel diarreas y sobre todo crea agresividad porque produce una elevada contaminación por metales, crea insatisfacción, crea inseguridad, entonces, bueno, pues problemas relacionados con... Y ahora seguramente continuaremos con, digamos, ya tratamiento, ¿vale? Pero en principio nos vamos a centrar en la Rinconada, que es una zona muy complicada, y entonces, bueno, pues todos los problemas que causa. Aquí tenemos también un poco, digamos, un resultado que se obtenía, y entonces, bueno, pues aquí tenemos los parámetros. En todo lo que está rojo no superábamos los márgenes ambientales, es decir, la normativa de Perú está completamente pasada, y entonces, bueno, pues realmente aquí hay que actuar, ¿vale? Aquí más o menos vimos la zona, aquí vemos toda la contaminación, cuáles son los puntos en los cuales hay puntos más complicados y puntos menos, con los metales principales que hay en cada una de la zona. Estas son las conclusiones. Lo que nos vimos es, primero, agua muy contaminada por la industria minera y carecían de un sistema de gestión del agua. Luego también vimos que había sistemas de tratamiento, es decir, había lagunas que funcionaban de una forma inadecuada, es decir, estaban mal mantenidas, porque lo que hace falta es cuando se construye algo realmente mantenerlo, porque si no al final es que funciona peor. Y entonces en ese sentido vimos falta de mantenimiento de sistemas en los cuales se puede ayudar, es decir, una persona que detecta problemas, si es capaz de, digamos, actuar, pues siempre es mejor, ¿vale? Entonces, bueno, pues es en lo que estamos en ello, ¿vale? Yo creo que os ha dado una vista de, primero, la importancia del agua, segundo, que hay que medirla, y tercero, que hay que actuar en conjunto, primero con la gente, después con las autoridades, para que, entre otras cosas, asuman que hay algo propio. El hecho de que haya un organismo de cuenca que esté colaborando y que esté realmente dirigiendo el sistema es muy importante, porque nosotros podemos ir ahí a apoyar, realmente podemos ir a proponerles cosas, pero ellos son los que tienen que decidir, ellos son los que tienen que actuar y ellos son los que tienen que asumir las cosas. Entonces, bueno, pues se les puede apoyar técnicamente y en esas estamos, pero ni nadie tiene 100% de razón. Todos estamos a colaborar y yo creo que lo que hay que hacer es simplemente ver, observar y ver en qué punto se puede mejorar.
pero desde luego, si vamos allí dando soluciones magníficas y la que nosotros queramos, absurdo. O sea, lo que hay que hacer es ir, ver y en lo que se pueda ayudar. Eso es lo que mi aportación. Yo es lo que quiero transmitiros. Muy importante el agua, actuación a muchos puntos, digamos en muchos puntos, y, digamos, metodología para analizar, y lo que sí les podemos apoyar es, digamos, en diseñar sistemas, en hacer tal, en dar una razón de que esté ahí, por dónde se puede actuar, plantearles un sistema de gestión para que ellos decidan, diseñar vertederos. Eso sí podemos hacer, pero se acabó, ellos tienen que hacer, ¿vale? Eso es lo que yo os cuento mi experiencia. ¿Preguntas? Bueno, cualquier duda, estoy arriba, ya me conocéis. Mi correo es mariateresa.hernandez@upm.es. Cualquier cosa que tengáis, si en algo os puedo ayudar, vamos, sin ningún problema. Vale. Bueno, ¿De qué escuela sois, más o menos? La mayoría son de aquí, de la Escuela de Hidráulica Aplicada. Sí, de pero aquí hay muchos. También hay extras, que todos son bienvenidos, Vale, Sentiros pues como muchas en vuestra gracias, casa. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes. Hasta luego.